Hola chicos, bienvenidos a la clase número 3. El tema de hoy es el estado gaseoso o los gases. Vamos con los objetivos. Primer objetivo para la clase de hoy es reconocer las principales características de las sustancias en estado gaseoso. Vamos a conocer algunos aspectos relacionados con los factores que influyen en el comportamiento de un gas. Vamos a conocer la incidencia de algunos gases en la salud y en el ambiente. Para concretar los objetivos, realizamos las siguientes actividades. Vamos a revisar la información de las páginas 116, 117 y 118 del texto. Vamos a realizar un comentario en base a una noticia sugerida por el docente, que ya lo hicieron previamente. Yo ya envié a la plataforma Edmodo esta actividad, entonces eso ya lo han de haber cumplido la mayoría. Vamos a realizar la actividad de la página 118 y vamos a responder el cuestionario que voy a proponer luego en la plataforma Edmodo. Entremos en materia, jóvenes, y en primer lugar vamos a definir o tratar de definir qué es un gas. La, la manera como yo puedo definir una sustancia en estado gaseoso la puedo hacer comparando con el resto de estados de la materia, que son el líquido y el sólido, de los que más comúnmente conocemos. Sin embargo, valga la oportunidad para indicarte que no solamente existen esos tres estados. Según las observaciones, según los estudios, se ha logrado determinar que la materia puede presentarse en otros estados aparte de los tres estados que comúnmente conocemos. Entonces, esta es una buena oportunidad para conocer un poco más sobre eso. Y lo vamos a ver o lo vamos a hacer mediante la visualización del siguiente video, en el cual te explica qué otros estados de la materia también se conocen actualmente. Por favor, póngate. Rápido, te doy 10 segundos para que me digas los estados de la materia. Ya, venga, que acaba el tiempo. ¡Tiempo! A ver, ¿has dicho sólido? ¿Has dicho líquido? ¿Has dicho gas? ¿Ya? Pues si ahí te has quedado, te recomiendo que te quedes porque vas a flipar. En el colegio nos cuentan la historia de los estados de la materia, sólido, líquido y gas. Y ahí nos quedamos sin saber que en realidad son más de 10 los estados de la materia. Pero esto se va a acabar hoy. Te voy a contar con pelos y señales los estados en los que puede estar la materia. Empezamos con lo fácil, los conocidos. Llamamos sólido un cuerpo que está, pues es sólido. Toma una forma y no se esparce por todo el volumen. Esto ocurre porque sus átomos ocupan posiciones fijas, con poca movilidad. Están muy apretaditos, empaquetaditos. Normalmente sus densidades son altas. Los líquidos se caracterizan porque ahora ya no toman una forma fija, sino que se esparcen por el volumen que ocupan, llenando su base. Esto se debe a que sus átomos ya no están tan fijos y tienen más libertad para moverse. Aún así, interactúan mutuamente. La densidad es menor que la de los sólidos, pero aún es suficiente para que la gravedad los mantenga fijos en la base del recipiente. En los gases la cosa ya se descontrola. Tienen total libertad para moverse por todo el volumen que ocupa. Ya no hay nada que los ate. Esto se produce porque ahora las fuerzas entre átomos o moléculas son muy pequeñas. Las densidades son muy bajas y la gravedad ya no es un problema para ocupar cada rincón del volumen. Todo esto tú ya lo sabías, pero espera que ahora viene lo bueno. En los tres estados anteriores, la unidad básica es el átomo, que en función de lo fuerte o débilmente que esté ligado a otros átomos, da lugar a un sólido, líquido o gas. Un átomo está formado por la unión electromagnética entre los electrones y los protones. Pero, ¿qué pasaría en un cuerpo con muchísima energía, tal que los electrones son arrancados de sus núcleos y se mueven libremente? En ese caso, tendríamos un plasma. En el plasma tenemos una sopa de núcleos y electrones sin llegar a juntarse para formar átomos. Esto es debido a la alta temperatura o presión en la que se encuentre, que es tal que no permite esta unión. Y sí, lo has adivinado, es lo que ocurre en el interior de una estrella. Y como hay tantas, se supone que este es el estado de la materia más común en el universo, el plasma.
Hay dos tipos de partículas en el universo, los bosones y los fermiones, y lo que los diferencia es el spin, una propiedad un tanto rara porque es cuántica, y para darle un sentido, hablando rápido, es como si la partícula girara. Los fermiones tienen spin semientero, es decir, un medio, 3 medios, mientras que los bosones tienen spin entero, es decir, 0, 1, 2, 3. Resulta que esta propiedad dota a estas partículas de características muy diferentes, puesto que los fermiones, y solo los fermiones, están sujetos al principio de exclusión de Pauli, que no permite dos partículas en el mismo lugar y en el mismo estado cuántico. Esta propiedad es responsable de las capas de los átomos. Pues bien, los bosones sí pueden estar en el mismo estado cuántico, y es algo que se observa en el condensado de Bose-Einstein. Sí, se llaman bosones por ese Bose, el del condensado. Si un conjunto de bosones los enfrías hasta temperaturas muy bajas, cercanas a cero absoluto, se colocan todas en su estado de mínima energía, formando un estado cuántico coherente que tiene unas propiedades muy curiosas. Y es que, aunque el sistema sea grande, macroscópico, sus efectos cuánticos se mantienen. Fue propuesto por Bose y Einstein y finalmente observado en el laboratorio casi 80 años después, en 1995. Si en vez de utilizar bosones usamos fermiones, tomamos el sistema y lo enfriamos hasta temperaturas cercanas a cero absoluto, obtenemos un condensado con unas propiedades también muy especiales. Es un condensado de Fermi. Son fermiones, no pueden estar en el mismo estado, pero se acoplan de esta manera formando grupos con spin entero que funcionan como bosones. Así se consigue un condensado con unas características muy especiales, como superfluidez. El primer condensado de Fermi se obtuvo en laboratorio en el año 2003. En una estrella enana blanca, la gravedad no la lleva al colapso por lo que se conoce como presión de degeneración. De nuevo, el principio de exclusión de Pauli. La estrella no puede contraerse más por gravedad debido a que los electrones no pueden estar más juntos. Violarían la exclusión de Pauli. Pero si la estrella es muy pesada, por encima del límite de Chandrasekhar, la presión de degeneración no es suficiente y se produce el colapso. Lo que ocurre es que los electrones se fusionan con los protones del núcleo, formando neutrones. Se ha creado una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es un sistema muy curioso, porque es como un superátomo, uno del tamaño de una gran ciudad, de varios kilómetros de diámetro. Las estrellas de neutrones fueron descubiertas en 1967 por Jocelyn Bell, y son objetos muy curiosos, cuerpos con masas de estrellas como el Sol comprimidas en espacios minúsculos, alcanzando densidades brutales. Algunas además girando a grandísimas velocidades, de varios giros por segundo, lo que da lugar a los famosos púlsares. Y acabamos con un estado de la materia muy particular, además de hipotético. Aún no se ha visto en el universo ni obtenido en el laboratorio. Es el plasma de quarks y gluones. Los quarks son partículas que nunca se han visto aisladas por la intensidad de la fuerza fuerte que los une. Pero esta fuerza fuerte es muy particular y parece que disminuye su intensidad según la energía aumenta. Es lo que se conoce como libertad asintótica, que se alcanza en el límite de energía infinita. Las partículas se comportan como libres. Y de ahí viene este nuevo estado de la materia, una sopa de quarks y gluones libres que aparece solo en condiciones de energía excepcionalmente grandes, como por ejemplo el Big Bang. Se supone que esta sopa era el estado de la materia en el universo primigenio, algo que se intenta observar en un experimento del LHC. Alice, ¿lo conseguirán? Quizás pronto lo sabremos. Y además de esto, los superfluidos polaritones, la materia fotónica y muchas cosas más que continúan estudiándose en laboratorios de todo el mundo. Y ahora ya tú eres de ese privilegiado pequeño porcentaje, quizás menos de un 1% de personas, que sabe que la materia no solamente puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿A qué mola? Pues dale like al vídeo y escribe un comentario. Hasta el próximo vídeo. Bueno chicos, espero que hayan entendido por lo menos la primera parte del video, que es lo que más me interesa, relacionado con los estados físicos de la materia más familiares a nosotros. Lo demás pues ya emplea términos de mecánica cuántica, habla un poco de partículas fundamentales, habla incluso un poco sobre las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que ya requiere para su perfecta comprensión un conocimiento básico de estas situaciones que te indico, ¿no? Entonces, algunos de pronto sí se les hizo familiar o se hizo entendible ciertas cosas, para otros tal vez se les complicó. Pero bueno, no te preocupes, como te indicó el señor, por lo menos ahora ya sabes que la materia se puede presentar en otros estados diferentes a los que comúnmente nosotros trabajamos. Ahora, para terminar esta primera parte de la explicación, indicarte lo siguiente. Vamos a partir de la comparación de los tres estados más familiares para nosotros, el sólido, líquido y gas.
Entonces, en la primera imagen, la de la izquierda, tú ves la representación de una sustancia en estado sólido, luego viene el líquido y a la derecha tenemos el gas. Está bien clara la diferencia y vamos a ser bien puntuales y no nos vamos a dar muchas vueltas en esto. Una sustancia en estado gaseoso es una sustancia en la cual las partículas que componen la muestra se encuentran separadas, más separadas que en el estado líquido y obviamente también más separadas que en el estado sólido. La separación que hay en las partículas en el estado gaseoso hace que estas partículas prácticamente se muevan libremente, es decir, que casi no tienen interacción entre ellas, no tienen una fuerza que les atraiga unas a otras. Y por eso, pues, las partículas, como te digo, se mueven libremente en el espacio y esto lleva a que los gases tengan propiedades específicas, que es lo que vamos a hablar en este momento. Antes de continuar con la siguiente imagen y el resto de la explicación, también indicarte por qué es importante el estudio de los gases. Entre otras cosas, los gases son importantes, o el estudio de los gases es importante, porque tú sabes que actualmente atravesamos por el problema de la contaminación ambiental. Dentro de esto, la contaminación del aire. El aire es una mezcla de gases y eh, pues el conocer el comportamiento de las sustancias en este estado, entonces nos ayuda también a comprender un poco y a tratar de solucionar, en cierto modo, el problema de la contaminación ambiental y la contaminación del aire más específicamente, ¿sí? Una de las cosas uno de los problemas por los cuales estamos atravesando actualmente en cuanto a contaminación atmosférica es, por ejemplo, la cuestión del ozono, que tú viste la noticia previa a la clase que estás viendo en este momento. Entonces, el ozono es un gas. Eh, Esta capa de ozono, que es importante para la cuestión ambiental, está destruida igualmente por otros gases, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, los clorofluorocarbonados, que también leíste en la noticia, ¿sí? Y también se puede adjudicar este problema a la emanación de otras sustancias también gaseosas que contribuyen pues a la destrucción de esta capa de ozono. Entonces, como te digo, ahí radica la importancia del estudio de los gases, porque sabiendo su comportamiento, sabiendo sus características, propiedades, pues yo puedo tomar medidas o puedo realizar alguna investigación que me ayude a detener este problema. ¿Ok? Eso en cuanto a la importancia de por qué estudiar este tipo de sustancias. Bien, pasamos entonces a la siguiente imagen. Pasemos pues a ver las propiedades de los gases. Vamos a apoyarnos ahora sí con el texto de química y nos vamos a dirigir a la página 116, en el cual hay alguna información entre la que encontramos algo que es fundamental para entender las características de los gases, que es la teoría cinético-molecular. Para entender un poco esta teoría que nos ayuda a comprender el comportamiento de los gases, también igual vamos a revisar un video y posterior a esto vamos a partir de esta teoría establecer pues las propiedades o características, perdón, de los gases. La ecuación del gas ideal describe cómo se comportan los gases, pero no explica el por qué se comportan de esa manera. ¿Por qué se expande un gas cuando se calienta a presión constante? ¿O por qué aumenta su presión cuando el gas se comprime a temperatura constante? Para entender las propiedades físicas de los gases, necesitamos un modelo que nos ayude a visualizar lo que sucede con las partículas del gas cuando cambian las condiciones experimentales, tales como la presión o temperatura. Un modelo así, conocido como la teoría cinético-molecular de los gases, fue desarrollado por Rudolf Clausius y terminado en el año 1857.
Hola, soy Miguel Avellán Luna, profesor de Química, y este es el tema Teoría cinético-molecular de los gases. Espero que lo disfruten. Aspectos generales. La teoría cinética de los gases fue enunciada para justificar las propiedades y el comportamiento de los gases. Primero, démosle un vistazo a nivel molecular. Esta es la representación del modelo tradicional de una molécula de gas. Para esta cápsula, las moléculas de gas estarán representadas por esta esfera morada. Dicho esto, pasemos a los postulados. Postulados. Postulado 1. Los gases consisten en grandes cantidades de moléculas que están en continuo movimiento aleatorio y en línea recta. Postulado 2. El volumen de todas las moléculas del gas es prácticamente ínfimo en comparación con el volumen total en el que está contenido el gas. Postulado 3. Las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas del gas son insignificantes. Postulado 4. Se puede transferir energía entre las moléculas durante los choques, pero la energía cinética promedio de las moléculas no cambia con el tiempo, en tanto la temperatura del gas permanezca constante. Dicho de otro modo, los choques entre moléculas son perfectamente elásticos. Postulado 5. Para entender este postulado, lo ejemplificaremos de la siguiente forma. A la molécula de gas representada por una citroneta se le aplica una temperatura y entonces la molécula recorrerá una distancia determinada a 100 km por hora. A una segunda molécula representada por un avión comercial se le aplica una mayor temperatura y esta molécula recorrerá la misma distancia determinada a 700 km por hora. Entonces, por conclusión, la velocidad media de las partículas es mayor cuanto mayor sea la temperatura del gas. Bien, chicos, bastante clara la explicación del señor sobre la teoría cinético-molecular y adicionalmente ustedes en la página 116 también tienen redactada dicha teoría, también pueden echarle un vistazo a eso. Voy a enfocarme en lo siguiente a partir de esto. La teoría cinético-molecular nos explica prácticamente el comportamiento de un gas, ¿ok? Y sus postulados indican algunas situaciones, entre las cuales se rescatan las siguientes. Los gases están formados por partículas que se mueven con total libertad, con una trayectoria rectilínea, y el movimiento o la dirección que toman es netamente al azar. Es decir, que estas partículas prácticamente no sienten ninguna atracción ni tampoco ninguna repulsión por el resto de partículas. Esto se da principalmente por la cuestión de cargas eléctricas. Otra cosa importante es lo que indica en el video, que puede haber choques entre partículas, pero los choques son elásticos. Y esto hace que la cantidad de energía promedio en una muestra de gas se mantenga, siempre y cuando la temperatura no cambie, ¿no? O sea, la temperatura también se mantenga. Y la velocidad con la que se mueven las partículas es directamente proporcional, o mejor dicho, es directamente proporcional a la cantidad de calor, a la temperatura en la que se encuentra el gas. Entonces, si yo aumento la temperatura, va a aumentar la velocidad de las partículas. Si disminuyo la temperatura, la velocidad de las partículas también va a disminuir. Y otra cosa es la cuestión del volumen. Entonces, si tú te fijas en una sola partícula de un gas, su volumen es muy pequeño. Pero si analizas el volumen de toda la muestra de gas, puede volverse un volumen demasiado grande. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, si tú le tienes encerrado a un gas en un recipiente, ese gas va a ocupar el volumen netamente del recipiente. Pero cuando abras el recipiente, las partículas como están en movimiento continuo van a salir y van a ocupar en general, como muestra de gas, un volumen más grande. ¿Sí? Entonces, esa también es otra situación que sale a partir de la teoría cinético-molecular. Nos enfocamos entonces en estos puntos que te voy a poner ahí y que van a quedar como una conclusión. En primer lugar, los gases tienen capacidad para expandirse y para comprimirse. ¿Sí? En segundo lugar, un gas no presenta una forma y volumen definido. Siempre van a tener un volumen y forma variables de acuerdo al recipiente donde esté contenido o al lugar que esté ocupando el gas. Y otra cosa es que la densidad de los gases es muy baja comparado con la densidad de los sólidos y de los líquidos. ¿Por qué se da esto? Porque si tú te pones a ver todo el espacio que ocupa un gas, de todo el espacio que ocupa un gas, solamente una pequeña parte contiene las partículas del gas. El resto es espacio vacío o es otra cosa diferente. ¿Ya? Y por eso entonces la densidad es baja, porque la cantidad de materia o la masa que ocupan las partículas del gas específicamente es muy baja comparado al volumen que pueden también ocupar. Bien, muchachos, eso en cuanto a las propiedades de los gases. Pasemos a revisar algunos ejemplos de sustancias gaseosas a temperatura ambiente y que son comunes en nuestro entorno. Para esto, vamos igualmente a la página 116, donde encuentras una tabla que enumera algunos ejemplos de estos gases. Entonces la tabla, como se muestra aquí en la imagen, contiene algunos ejemplos, ¿no? El cianuro de hidrógeno, el metano, el amoníaco, etcétera. Sustancias que a temperatura ambiente y puras son gases, ¿no? Algunas de estas sustancias, como usted puede ver ahí, son tóxicas y eso significa que pueden causar afecciones en la salud. Esto va a depender mucho de la cantidad a la que uno está expuesto y el tiempo de exposición. Entonces existen ciertos trabajos en los que se generan estas sustancias y pues los empleados deben tener cuidado, deben utilizar métodos de protección para no estar expuestos directamente a este tipo de sustancias que les pueden generar daños en su salud. Y en esa tabla también están numerados dos gases principalmente que son importantes desde el punto de vista ambiental, principalmente en el momento en el que estamos atravesando actualmente, ¿no? Como son el dióxido de carbono y el metano. ¿Por qué les digo esto? Porque como algunos de ustedes ya conocen, estos son gases de efecto invernadero. El efecto invernadero en la actualidad es algo que nos está causando problemas porque la cantidad de calor que se está acumulando como producto de este efecto, que ojo, es un fenómeno natural, no es algo nuevo, siempre ha existido este efecto sobre nuestro planeta, pero la forma como se está dando este efecto, como te digo, está provocando un problema por el calentamiento global. Entonces, ¿qué pasa con estos gases, el dióxido de carbono y el metano, que son de efecto invernadero, al igual que otros? Son gases que se acumulan a una cierta altura de la atmósfera, ¿ya? Y se quedan atrapados, por decirlo así. Y en el momento en que los rayos solares, generando el respectivo calor, ingresan en la Tierra, rebotan, pero por la situación de la presencia de estos gases, se quedan ahí. Es decir, estos gases absorben ese calor y ya no sale al exterior. Entonces ya no hay ese tubo de escape, por decirlo así, para que el calor vuelva al espacio exterior y en ese momento pues la temperatura aquí no sea tan alta. Entonces, mientras se vaya acumulando mayor cantidad de estos gases, pues la absorción de calor va a ser más fuerte y va a provocar los efectos que está provocando actualmente, ¿no? Está aumentando la temperatura de la Tierra, eh, se están, eh, se está derritiendo los polos,
se están derritiendo algunos nevados, va a empezar a subir el nivel de los mares y bueno, algunas consecuencias que muy seguramente tú has de haber ya escuchado en algún momento. Bien, entonces es importante pues conocer estructura, composición, comportamiento de estos gases para también desde el punto de vista científico, ecológico, empezar a trabajar de alguna manera para que esto se vaya deteniendo poco a poco o si es posible y en buena hora de una manera radical y evitar la catástrofe que se puede venir con el pasar de los años. Para terminar, chicos, indicar que hay algunas magnitudes que se toman en cuenta para el estudio de los gases. El día de hoy vamos a hablar de dos de ellas, que son la presión y la temperatura. Entonces, cuando uno modifica las condiciones de presión o de temperatura a las que se encuentra un gas, pues el gas va a comportarse de una manera específica, ¿no? Entonces, en base a esto, pues están también enunciadas las leyes que rigen el comportamiento de los gases. Bien, en primer lugar hablemos sobre la presión, más específicamente sobre la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la capa de aire que está sobre la Tierra sobre los objetos que se encuentran en la misma. ¿Sí? Esta presión, así como otros tipos de presión, puede ser medida y para expresar su intensidad, pues se utilizan diferentes unidades. Si tú te vas a la página 117 del texto, ahí vas a encontrar un poco más de información sobre la presión atmosférica y cómo se mide. Tenemos de las unidades de presión, puede ser las atmósferas, milímetros de mercurio o torricellis, y también es común que se exprese la medida de la presión en pascales, ¿sí? Incluso en el mismo texto, y ahí te pongo las equivalencias que hay entre estas unidades. Ahí tenemos que una atmósfera representa 760 milímetros de mercurio o 760 torricellis. Y también tenemos que una atmósfera equivale a 101.325 pascales, o lo que es lo mismo, 1.013 por 10 a la quinta pascales. Bien, ahora, adicionalmente en el texto tú tienes una información que relaciona la presión con la altura. Eso te voy a explicar luego de terminar esta parte, porque incluso en base a eso también tienes que hacer una de las actividades propuesta en el cronograma, ¿no? Ok, listo. Tú puedes hacer conversiones entre diferentes unidades de presión. Para ejemplo, tenemos aquí el número 1 de la página 118. Entonces ahí, por ejemplo, hay una transformación de milímetros de mercurio a atmósferas. ¿Ya? Entonces, utilizando el factor de conversión, decimos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Se simplifica y con eso tenemos la equivalencia de 540 milímetros de mercurio en atmósferas, que en este caso es 0,72. ¿Listo? Entonces, es la manera de hacer transformaciones de unidades de presión. Aquí después yo te dejo también un enlace donde puedes ver más ejercicios sobre el tema. Y por último, otro factor que incide en el estudio de los gases y en el comportamiento de los mismos es la temperatura. Temperatura, si tú recuerdas, en la teoría cinética molecular dice que tiene una relación directa con la velocidad de las partículas y también con la cantidad de energía que contiene una muestra de gas. ¿Ok? Entonces nosotros si aumentamos la temperatura, va a aumentar la velocidad de las partículas y también la energía en el lugar donde tenemos la muestra de gas. Si disminuimos la temperatura, también disminuyen estas dos características. Bien,
La temperatura se puede expresar en diferentes medidas, por decirlo así, ¿ya? Entonces, una de ellas, que es la más común, la que nosotros utilizamos con mayor frecuencia y estamos más familiarizados, son los grados centígrados. Pero existen otros grados, otras escalas, mejor dicho, en las que se puede expresar la temperatura. Por ejemplo, en algunos países lo más común es expresar expresar la temperatura, perdón, en grados Fahrenheit. Y a nivel ya de ciencia, o sea, física, química, para realizar cálculos, la temperatura, o mejor dicho, la escala que se debe utilizar para mediciones de temperatura es la escala Kelvin. ¿Por qué hay que utilizar esta escala a nivel científico, por decirlo así? Porque la escala Kelvin es el que determina el cero absoluto. Es decir, que cuando nosotros hablamos de cero Kelvin, estamos en la temperatura más fría que puede existir. Abajo del cero Kelvin no hay una temperatura más baja. Es la temperatura en la cual prácticamente las partículas están ya quietas, ya no se mueven, ya no hay movimiento de partículas. Y por ende no hay calor prácticamente, no hay energía calórica. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual en ciencia se trabaja con la escala Kelvin, porque es la que marca el cero absoluto y no va a haber temperaturas por debajo de eso. ¿Ok? Si es que tú te has dado cuenta, cuando hablamos de grados centígrados, podemos decir que en un lugar hay una temperatura de -3 o -5 o -10 grados centígrados. ¿Es por qué? Porque los 0 grados centígrados no es el cero absoluto, es decir, hay temperaturas más bajas que 0 grados centígrados. Y en base a eso también se han elaborado equivalencias. Si comparamos nosotros la escala centígrada con la escala Kelvin, podemos notar o se puede notar que a 0 grados centígrados en la escala Kelvin se marca un valor ya de 273.15. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros nos ubicamos en la escala Kelvin con una temperatura de 273.15, en la escala centígrada o en la escala Celsius vamos a estar recién en 0 grados. ¿Sí? Ahora, para yo poder saber la temperatura en la escala Kelvin a partir de la temperatura en la escala centígrada, lo único que tengo que hacer es sumar este valor que te acabo de indicar, 273.15. Ejemplo, si yo estoy a una temperatura de 10 grados centígrados, entonces yo tendré que sumar 273.15 y con eso yo ya sé qué temperatura sería en Kelvin. En este caso sería 283.15. Lo único que hay que hacer para transformar escala centígrada a Kelvin es sumar el valor que te acabo de indicar. Si es que quiero hacer lo contrario, si es que quiero pasar de Kelvin a escala centígrada, pues lo que tendré que hacer es restar 273.15 al valor que me esté dando en Kelvin. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a lo que tiene que ver con temperatura. Vamos a terminar con la clase con las indicaciones de cómo realizar la actividad que está planteada, que tienes que hacer de la página 118. Para ir acabando, jóvenes, la clase, vamos a ver este video que profundiza un poco sobre la cuestión de la presión atmosférica y se enfoca, en un aspecto al cual quiero llegar para explicarte cómo vas a hacer la actividad de la página 118. Por favor, pon mucha atención. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la presión atmosférica. El aire que nos rodea tiene peso, aunque no lo notemos, y por lo tanto ejerce una fuerza sobre todas las cosas que hay en la Tierra debido a la acción de la gravedad. Esta fuerza se denomina presión atmosférica, cuya unidad de medida en el sistema internacional es el pascal. La presión atmosférica depende de muchas variables, sobre todo de la altitud. Cuanto más arriba nos encontremos en la atmósfera, la cantidad de aire por encima nuestro será menor.
Esto hará que también sea menor la presión que el aire ejerce sobre un cuerpo ubicado allí. La ubicación geográfica, la temperatura, la humedad y las condiciones meteorológicas también hacen variar la presión atmosférica. Precisamente, la relación que existe entre la presión atmosférica y el tiempo en un lugar determinado hace de ella una variable fundamental en la información meteorológica. La presión atmosférica puede medirse sencillamente, incluso de forma casera. Así lo hizo Evangelista Torricelli, un físico y matemático italiano, en 1643. Tomó una probeta de vidrio de 1 metro de largo tapada en un extremo, la llenó de mercurio, tapó el extremo abierto y la introdujo en un recipiente lleno también de mercurio. Luego la destapó y vio que el contenido se vaciaba hasta aproximadamente los 76 centímetros. Dedujo entonces que una fuerza sobre el mercurio del balde debía estar evitando que todo el contenido de la probeta saliera por completo. De esta forma, Torricelli definió a esa fuerza como la presión atmosférica y con su experimento inventó el barómetro, que es el instrumento con el que se mide la misma. Sin embargo, Torricelli notó que no siempre el nivel de los 76 centímetros se mantenía estable. Los días lluviosos, el mercurio del tubo bajaba de los 76 centímetros y en los días soleados subía por encima de ese nivel. Dedujo entonces que el estado del tiempo estaba directamente relacionado con la presión atmosférica. Existen muchas unidades de medida para la presión atmosférica. Las más comunes son atmósfera, milímetro de mercurio, pascal y milibar. Para darnos una leve idea de la relación entre la altitud y la presión atmosférica, veamos el siguiente dato curioso. A una altura de 10.000 metros, la altura a la que vuelan los aviones, la presión atmosférica es 4 veces menor a la del nivel del mar. Esto produce que los aviones se expandan y encojan varios centímetros durante el vuelo. Debido a la rotación de la Tierra, el aire que hay sobre la superficie de nuestro planeta se desplaza a más velocidad en el ecuador que en los polos. Es por eso que la NASA hace despegar sus naves desde Florida para aprovechar la máxima propulsión de la propia rotación de la Tierra. Sin atmósfera, la Tierra no sería azul, sino una deslumbrante bola blanca de hielo cuya superficie estaría a una temperatura media de 18 grados bajo cero. La presión atmosférica fue nuestro tema de hoy y hay muchos más. Los invito a ingresar a infoclima.com y suscribirse a nuestras redes sociales para continuar aprendiendo sobre meteorología básica con nuestros videos. Hasta pronto. Ya jóvenes, entonces, como ustedes vieron en el video, existe una relación directa entre la altitud a la que se encuentra una persona, un lugar en el planeta y la presión atmosférica que existe en ese punto. Entonces, en base a eso vamos a trabajar esta actividad, la de la página 118. Este es el formato en el que van a trabajar. Ustedes van a trabajar dentro de Excel. Y como está indicado en la página, van a hacer un trabajo grupal. Entonces, yo aquí les voy a pedir que hagan grupos de 3 personas. No necesitan reunirse, no necesitan nada, simplemente tienen que comunicarse, designar a una persona una actividad, luego juntar todo lo que han hecho y listo, nada más. Entonces no se complicarán. Verán. Entonces este formato yo les voy a enviar al WhatsApp o al Edmodo o a los dos medios. ¿Sí? Entonces ustedes descargan este formato y tienen que empezar a trabajar. Entonces yo recomiendo, sugiero que trabajen de esta manera. Una persona va a hacer la parte de investigación. ¿Cuál es la parte de investigación? Aquí dice, busca información sobre el valor de la presión atmosférica en las siguientes altitudes, Quito, Guayaquil y Cuenca. Bueno, aquí más que altitudes serían las siguientes ciudades. Esta parte es la que difiere con lo que está
en el libro, porque en el libro les pone otras localidades. Entonces aquí yo les voy a ubicar estas, lo que estamos aquí en Ecuador, ¿no? Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Ok? Ustedes van a averiguar la altura en metros sobre el nivel del mar a la que está Quito, a la que está Guayaquil y a la que está Cuenca. Y van a buscar qué presión atmosférica hay en cada uno de esos lugares. Esa es la parte investigativa, eso es lo que yo recomiendo que haga una persona. Otra persona va a recoger los valores que se investigaron y va a ubicarlos aquí, en esta tabla. Entonces yo aquí puse unos valores por poner nada más. Estos no son los valores reales. Simplemente se me ocurrió poner eso y es la forma como ustedes harían. Ahora, aquí dice presión en atmósferas. Usted este valor le va a transformar a milímetros de mercurio y le va a poner aquí. ¿Ya? Entonces ese es el otro trabajo que hay que hacer. Ubicar estos valores que sacaron de la investigación en la tabla y acá transformarlos a milímetros de mercurio. La misma persona puede ser que haga la interpretación, es decir, que en base a lo que yo tengo aquí indique cómo interpreta estos valores. Entonces, cómo va subiendo, cómo va bajando la presión en base a la altitud, etcétera, ¿sí? Y por último, en base a los valores de la tabla, medido la altitud medida en metros sobre el nivel del mar y la presión en atmósferas, ustedes van a elaborar una gráfica dentro de Excel mismo, ¿sí? Utilizando los valores que están aquí. Entonces, los que no sepan van a tener que también investigar cómo se hace una gráfica de este tipo en Excel en base a esto, ¿no? Y ubica ahí el trabajo y con eso listo. Si es que de pronto no, ustedes quieren hacer la gráfica utilizando los valores, pero utilizando otro programa, no hay problema, pero debe ser en base a los valores y la gráfica debe salir de algún programa de computadora para que sea lo más exacto posible. No es una gráfica a mano, sino utilizando datos que usted va a ingresar en el computador. Entonces, eso muchachos, cualquier pregunta, vuelvo y repito, me hacen por el WhatsApp o por la plataforma Edmodo. Eso es todo muchachos, muchas gracias, que les vaya muy bien.